porque realmente ha sido una gran bendición la actividad. Ahorita entonces el tema que vamos a compartir es la iglesia, la tradición de la iglesia, aunque vamos a hacerlo resumido, ¿no? Por ahí 25 minutos cada uno. Así que comienza el sacerdote Luis exponiendo el tema y finalizo yo. ¿Sí? Bien. Buenas tardes. Voy a comenzar ya de una vez, para que lleven el tiempo, 25 minutos. Hermanos, vamos a hablar un poquito de la tradición y de la tradición de la iglesia. Realmente, lo de la tradición de la iglesia es un poquito larga, voy a tratar de resumir lo de la tradición. A veces usted y yo hemos escuchado que la tradición no es buena, que la tradición son cosas de hombres. Y voy a mostrarle con las Sagradas Escrituras cuál es la tradición que no es buena, cuál es la tradición que son cosas de hombre. Y le voy a mostrar en las Sagradas Escrituras que sí se puede utilizar la tradición y que es bueno dentro de la iglesia. Comenzamos a ver, usted me ayuda, Colosenses segunda de Tesalonicense 2:15. Segunda de Tesalonicense capítulo 2 versículo 15. Dice, así pues hermanos, está firmes y retened las enseñanzas con que fuisteis adoctrinados. Escuche, debemos retener, mantener las enseñanzas con las que fuimos adoctrinados, que se nos enseñó desde pequeño, no cambiarla. Siga. Bien por palabra. Bien por palabra, aquí está la primera. O por nuestra epístola. O por los escritos. Por palabra es lo que se llama tradición, por palabra. Por escrito es lo que llamamos las Sagradas Escrituras. Aquí nos ponen dos maneras de mantener el Evangelio, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Una manera, por palabra. En aquel tiempo la gente no escribía como nosotros, existían los escribanos. Normalmente la gente se transmitía era de oído, se predicaba. Por eso Jesucristo no mandó a escribir nada. Busquen en la Biblia dónde mandó Jesucristo a escribir. Jesús no mandó a escribir. El mandato de Jesús, Marcos 16:15, en adelante. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. Mateo 28:19. Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Es predicar, escribir, nada. Pero de aquí el apóstol dice que debemos guardar todo lo que se ha dicho, tanto de palabra, tradición, como por escrito, las cartas. Otra cita, ahí mismo, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Escuche lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre... Ordenamos significa que no es si usted quiere o no quiere. No es si a usted le parece o no le parece. Si usted está de acuerdo o no. Eso no nos importa. El apóstol dice, les ordenamos, ¿otra vez? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, en que ustedes y yo creemos, les ordenamos, vamos a ver cuál es la orden. Que os apartéis de todo hermano. Que os apartéis, alejéis de todo hermano. Que vive desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Entonces, observe, si no le recibieron la enseñanza de los apóstoles, debemos apartarnos. Ahí termina. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces, está diciendo que ellos les dio una enseñanza en concordancia con lo que traía. Hablada o por escrito. Y esa enseñanza no se puede cambiar. Vamos a ver la otra. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y os alabo, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Ajá. Y las guardáis, las instrucciones tal como os las enseñé. Siga. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es el Mesías. Bueno, entonces aquí da unas enseñanzas. Entre esas enseñanzas que da, que debemos mantener, escuche por qué la llamamos tradición.
Pase al versículo 23 del capítulo 11. Porque yo recibí del Señor. Escuche, yo recibí del Señor. Hago un paréntesis aquí. Pablo no conoció a Jesús. Acuérdense que Pablo viene después de Jesús. En el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, cuando va camino a Damasco, él le conoce a Jesús. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor. ¿Cómo que recibió del Señor si él no lo conoció? Vamos a ver cómo lo recibió entonces. ¿Qué fue lo que él recibió? ¿De qué manera lo recibió? Si él lo recibió del Señor y él no conoció al Señor, entonces quiere decir que lo que reciba de los apóstoles es como si lo recibiera de él, Señor. Y lo llamamos tradición, ¿por qué? Escuche por qué lo llamamos tradición, dale. Que el Señor Jesús... No. 23, ¿no es? Sí, el 23, otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití. ¿Me da cuenta? Yo lo recibí del Señor y ahora se lo transmití. Eso se llama tradición. Lo recibo de uno y lo transmito a otro para que eso lo vayan transmitiendo. Aquí no se habla todavía de escritos. Aquí se habla de palabra, la tradición. Recuerden, hermanos queridos, que el pueblo cristiano vivió de pura tradición desde que Cristo muere, año 33, hacia el año 50 y tanto, 60, si lo ponemos redondear, que hasta ahora se comienza a escribir. El pueblo cristiano vivió de tradición desde que Cristo muere hasta el año, poniéndolo redondo, el año 60, cuando se comienzan los primeros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿el pueblo de qué vive? De la tradición. Lo que escucharon, lo van repitiendo. Ahí es cuando comienza a escribirse. Y ahí viene lo que llamamos nosotros tradición. Escúchenlo como lo dice el mismo San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que usted y yo dentro de la Iglesia Católica llamamos tradición. San Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Hago una aclaratoria antes que lo encuentre. San Lucas no fue apóstol de Cristo. No, San Lucas viene después ya. San Lucas no conoció a Cristo. San Lucas ya viene a trabajar con los apóstoles, pero no conoció a Jesucristo. Y escuche lo que dice San Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas. Dale. Ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares. Tradición, nos la transmitieron, no había nada por escrito, puro transmitir de palabra, tradición. Siga. Oculares y servidores del Logos, me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes. Tradición, investigar cuidadosamente toda la fuente. Va a investigar lo que enseñaban los apóstoles. Siga. Escribírtelas. Ahora sí, él después de investigar la tradición, ahora va a comenzar a escribir. ¿Hacia qué año escribió Lucas? Hacia el año, póngale usted 50 y pico, 60, escribió Lucas. Y si él escribió hacia ese año, vamos a ponerle redondo, 60, entonces todo este tiempo fue pura tradición. Ahora él comienza a investigar cuidadosamente lo que enseñaban de palabra los apóstoles. Eso se llama en la Iglesia Católica tradición. Y él dice, yo me tomé la molestia de investigarlo cuidadosamente. ¿Para qué? Dale, ¿para qué lo toma cuidadosamente y lo escribe? Dale. A ver, según transmitieron, estoy en el 2. 3. No me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Oralmente, ¿se acuerda? Tradición oral, no era por escrito. Eso lo decían los escribanos. La mayor gente no escribía, la gente lo que hacía era oír y lo transmitía. Eso se llama tradición. Eso es bueno. Hasta el punto es bueno que San Lucas lo investiga y lo escribe, y entonces tenemos el Evangelio de San Lucas. Y ese Evangelio de San Lucas guarda la tradición que ahorita vamos a observar. Tradición, ¿qué tradición?
¿Quieren ver por qué? El hermano me decía, bueno, la tradición de por qué la Iglesia Católica es la de Cristo. Ahí mismo, San Lucas dice, esta es la tradición, lo que la gente hablaba, yo lo investigué y comencé a escribirlo para que ustedes tengan una fe firme. ¿Qué fue lo que investigó San Lucas? Observe lo que San Lucas investigó ahí mismo en el capítulo 1, el versículo 28. Bueno, sí. Y entrando si quiere, póngalo del 26. al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José. Eso Lucas no lo vio. Eso Lucas no lo vio. A él se lo contaron por tradición. Él lo puso por escrito. ¿Qué él le puso por escrito? Lo que los primeros cristianos decían, enseñaban en la catequesis, en la tradición. ¿Qué le enseñaron? Que Dios mandó a un ángel. ¿A quién? A una virgen. Observen que la primera comunidad cristiana muestran que María es virgen. Y luego dice que el nombre de la virgen, María. Y ahí viene toda la enseñanza que da San Lucas, que otro día la voy a contemplar, pero ahorita no. Voy a pasarme al versículo 41, que es la tradición por escrito. Lucas no lo vio, Lucas se lo contaron, tradición, que la tiene la Iglesia Católica. Escúchenla. Cuando Elisabet oyó el saludo de María, aconteció que la criatura saltó de gozo en su vientre. Observen, ya a Lucas le contaron los cristianos que María era importante para las primeras comunidades cristianas, tan así que con el puro saludo Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Observe que la Biblia está mostrando que María es importante en la tradición. A Lucas se lo contaron, él lo escribió. La tradición de los primeros cristianos, María es importante, tan importante que con el puro saludo se llenó del Espíritu Santo. Siga. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Deténgase. Los primeros cristianos enseñaban por tradición que María era bendita entre todas las mujeres. Dígame si en la Iglesia Católica no enseñamos eso. Es la tradición de la Iglesia. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Observe, los primeros cristianos le contaron a Lucas, a él no estaba, él lo investigó cuidadosamente y le dijeron los primeros cristianos, para nosotros María es bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre. ¿Ven la tradición que traemos dentro de la Iglesia Católica con María, por ejemplo? Es una tradición. Eso no era que estaba escrito así, eso se repetía. Hacia el año 60, pónganle ustedes que comienza a escribirse. Y después que comienza a enseñarse por escrito, pero ya se enseñaba de palabra, por tradición. ¿Por qué ahora hay hermanos que no dicen que María es bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto? Dice solamente bendito Jesús, pero María no. Están cambiando la tradición de la Iglesia. Están cambiando la tradición de los primeros cristianos. Siga. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Observan la grandeza que tenían los cristianos, la importancia que tenía María para los primeros cristianos. Porque ese me ha concedido a mí, eso es la tradición. Está dejando la Biblia constancia que para los primeros cristianos María era muy importante hasta el punto que Isabel se sintió chiquitica delante de él. Se lo contaron a Lucas y Lucas lo escribió y ustedes dicen palabra de Dios y nosotros decimos te alabamos Señor, porque es una tradición que se pone por escrito. Entonces dice, ¿cómo se me ha merecido a mí que venga a verme la madre? Observen cuál es la enseñanza bíblica allí en esa tradición. La enseñanza bíblica es, si usted tiene a Cristo por Señor, usted le respeta a la madre. ¿Cómo he merecido yo que venga a verme la madre de mi Señor? Si Cristo es tu Señor, María es alguien importante en tu vida, porque a Lucas se lo contaron que para Isabel fue importante que ella se sintió chiquitica. Así también nosotros los católicos todavía mantenemos esa tradición en la iglesia, de que María es importante, porque ahí lo dice, ojo, y aquí dice que Isabel estaba llena, en castellano, la tradición de la iglesia que Lucas escribió es que una persona que esté llena del Espíritu Santo debe demostrarlo en el respeto hacia el Señor y por tanto hacia su madre.
Que si yo no respeto la madre del Señor, es mentira que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Isabel estaba llena del Espíritu Santo, respetó al Señor y respetó a su madre. Bendita tú, la madre, y bendito el fruto, el hijo. ¿Cómo ahora hay personas que dicen que está lleno del Espíritu Santo y dicen, Jesús es bendito, María no? No entiendo. ¿Por qué si Isabel llena del Espíritu Santo dijo que María era la madre de mi Señor? Porque ahora hay personas que llenas del Espíritu Santo y dicen, María no es la madre de mi Señor. Algo está pasando. La tradición, esa es tradición de la iglesia. No, y luego a la tradición de la iglesia, pongan cuidado ahora el versículo 46, tradición. A Lucas se lo contaron, él no estaba ahí. Él se lo contaron y lo escribió. 46. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Por eso ella es importante para nosotros. Siga. Porque miró la bajeza de su sierva, pues ella... Escuchen, esto es tradición, óiganlo. Se lo dijeron a Lucas y Lucas lo escribió y tenemos que repetirlo nosotros, eso se llama tradición, dale. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ahí. Aquí está escrito y es palabra de Dios. Los cristianos le dijeron a Lucas que todas las generaciones tenían que llamar bienaventurada a María. Todas las generaciones que mantengan la tradición de los primeros cristianos. ¿Por qué hay tantos cristianos que no reconocen que María es bienaventurada y bendita entre todas las mujeres? Porque no mantienen la tradición de los primeros cristianos, de esos primeros cristianos que le dieron a San Lucas y que él lo investigó cuidadosamente para que su fe y la mía no fuera una fe vana, sino fuera una fe firme. Ahora, otras cosas de las tradiciones de la iglesia. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 42 en adelante. Tradición, lo que lo hacían los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Y estaban dedicados constantemente a la doctrina de los apóstoles. Escuche, los primeros cristianos estaban dedicados constantemente, observe, a la doctrina, pero subrayen, de los apóstoles. La tradición de la iglesia dice que yo no puedo estar escuchando otra doctrina que no sea la doctrina de los apóstoles. Que toda otra doctrina que no venga de los apóstoles no es correcta, porque los primeros cristianos se aseguraban primero quién venía a dar esta doctrina, no lo que decía. ¿Qué me dice? No, a ver, usted es apóstol, ¿por qué? Porque la tradición venía de los apóstoles, ellos recibían la doctrina de los apóstoles. Yo no puedo ir a recibir cualquier doctrina. El hermano lo decía hace rato, testigo va, enseña una cosa, pentecostal enseña otra, evangélico otra, adventista otra. Cada uno tiene su doctrina y es distinta. ¿Cuál es la que yo tengo que recibir? La de los apóstoles, que es una que no puede cambiar y le estoy mostrando con lujo de detalle. En la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? A la comunión. A la comunión. ¿Sigan? Al partimiento del pan. Ahí, deténganse, aquí hay otra tradición. Los primeros cristianos se mantenían en la fracción del pan, que usted y yo llamamos Eucaristía. Eucaristía o la Santa Misa. Eso era tradición de los cristianos, de los apóstoles. Y está escrito. ¿Y en qué más? Y a las oraciones. Y a las oraciones. Ah, eso es tradición. Y ahora, para que usted vea que esa tradición de la Eucaristía se mantenía, y por eso la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica que mantiene esa tradición, la tradición sobre María, la tradición sobre la doctrina de los apóstoles, la tradición sobre la Eucaristía. Retomemos 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, la doctrina, léamelo por favor, ¿cómo es? La tradición de los apóstoles. Ajá, sobre la Eucaristía, 23 en adelante. 11, 23. Sí, señor, de 1 Corintios. Ok. 1 Corintios 11, 23. ¿Cuál era la tradición sobre la Eucaristía? Ponga cuidado. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. Pablo no lo recibió. Pablo lo recibió por tradición de los apóstoles, porque él no conoció a Jesús.
Pero eso se llama tradición. Él lo recibió, él lo transmite sobre la Eucaristía. ¿Dónde está esa tradición? En la iglesia. Ahora, era tradición. No, que la cámara que la deje quieta. Era tradición en la iglesia. Era tradición en la iglesia que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, que en el pan está el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Es o no es tradición? Siga leyendo el versículo, ahora el versículo 26. 26. Entonces, tan a menudo como comáis este pan y bebáis la copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que venga. Escuche lo que viene, 27. De manera que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente... Coma el pan y la copa indignamente. Vamos a ver contra qué peca. A ver si peca contra el pan y contra el cáliz. O peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver contra qué peca. Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ven la tradición de los apóstoles? La tradición que le enseñaron a Pablo después del año 60. Ya Cristo había muerto. Ya tenía más de 30 años. Entonces, observe, esa tradición era que el que comiera indignamente del pan y del cáliz no pecaba contra el pan ni el vino, pecaba contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces hay tradición de que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Siga para que vea. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Todos, ustedes y yo, examinémonos a ver si tenemos la tradición de los apóstoles. A ver. Y coma así del pan y beba de la copa. Siga. Porque el que come y bebe sin distinción... Sin distinción, sin distinguir que ahí está el cuerpo. Juicio come y bebe para sí. Entonces los primeros cristianos distinguían en el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el que no lo distinga, juicio tiene sobre sí. Ahora, ¿no es esa la tradición de la Iglesia Católica? Claro que sí es la tradición de los primeros apóstoles. ¿Cuál otra tradición tenemos nosotros? La de Juan 20, 21 al 23. Otra tradición que tenemos nosotros. Nos lo transmitieron, lo transmitimos y lo tenemos dentro de la Iglesia Católica. Juan 20, 21 al 23. ¿Cuánto me queda, Luisito? Así que les dijo otra vez, pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho observen, el Padre me envió a mí, yo los envío. Primera enseñanza, Jesús tiene enviados. Como el Padre lo envió a él, él envía. Vamos a ver, siga. Sopló y les dice, recibí el Espíritu Santo. A cuanto perdonáis los pecados, han sido perdonados, a cuanto les retengáis, le han sido retenidos. Observen, entonces esto quedó en la tradición de la iglesia. ¿Hay poder para perdonar pecados? Sí, a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes no se lo perdonen le quedan sin. Pero observe que hay personas que no aceptan la tradición, ponga cuidado, dale. Pero Tomás, uno de los 12. Tomás, uno de los 12, no aceptó la tradición, póngale cuidado. El llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús había aparecido. Ese nos representa a nosotros que no estábamos en ese tiempo. Siga. Por tanto le dijeron los otros discípulos. Tradición, le contaron, la tradición, le contaron y él no quiso creer, ponga cuidado. Hemos visto al Señor, pero él les dijo, a menos que vea en sus manos la señal de los clavos, y meta mi dedo en el lugar de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. No quiso creer en la tradición, en lo que los apóstoles le hablaban, no de escrito, de palabra. ¿Qué era lo que le estaban hablando? Que Jesús le había dado el poder para perdonarlos pecado, y él dijo, no puedo creer. ¿Qué le dijo Jesús? Siga. Y 8 días después otra vez estaban sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Viene Jesús estando cerradas las puertas y puesto en el medio, dijo, paso a vosotros. Luego dice a Tomás, ese Tomás es usted, ese soy yo, si no creemos en la tradición. Trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. El que no quiere creer en la tradición le está hiriendo a Jesús de nuevo, le está metiendo el dedo en la llaga, la mano en el costado. ¿Quiere usted ser uno de esos? No puede ser. Es aquel que no quiere creer en la tradición, en lo que los apóstoles contaron, pero que usted no estaba en ese tiempo y lo transmitiera de palabra. Entonces cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, Jesús le dice, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin ver creen, nos invitó a creer. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver si no se me termina el tiempo. ¿Cuál es el problema de aquellos que dicen que la tradición no es buena en la iglesia y que la iglesia católica no debe tener la tradición? Es porque malinterpretan San Marcos capítulo 7, versículo del 1 en adelante. San Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Esto es malinterpretado. Y ustedes van a ver cómo malinterpretan esta cita. Pongan cuidado. Se juntaron en derredor, según los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén,
Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con las manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, esa tradición es la que confunden a los hermanos y dicen que la Iglesia Católica tiene tradiciones y que la tradición es mala. Pongo que siga. no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas. Abluciones de copas, de jarros, de utensilios de bronce. Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con las manos inmundas? Entonces le dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Preceptos de hombres. ¿Por qué? Porque eso no estaba en las Sagradas Escrituras. Eso no había muestra en las Sagradas Escrituras de ninguna clase, de que sea un mandato del Señor. Y entonces ellos pensaban que eso era mandato del Señor. El Señor le dice, no, eso es mandato de hombre. Y observe, una de las tradiciones que es mandato de hombre y que Jesús está en contra, que son no mandato de Dios sino de hombre, adivine cuál es, adivine, adivinador, dale. Le preguntaron 25, ¿no? ¿Dónde va? No, ya va como en el 7, ya va en el 8. Sí. 7. Y en vano me honres, el 8, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Escuche, quitan el mandato de Dios y ponen la observación de los hombres. ¿Como cuál? Un ejemplo, dale. Les decía también que bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Dale. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, dijo Moisés, este es el mandato de Dios. Y el que maldice a padre o madre ciertamente muera. Siga. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre cualquier cosa con que pudiera beneficiarte de mi parte, es corbán, es decir, una ofrenda, ya no dejáis de hacer nada por el padre o por la madre. Entonces deténganse ahí. ¿Quiénes son? ¿Invalidando? La palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Quiénes son entonces los que mantienen tradiciones de hombre? Aquello que dice, yo dando la ofrenda, el diezmo, ya cumplí con todo, ya estoy salvo. Ya no me importa si cumplo o no cumplo los mandamientos. No, aquí dice, están invalidando los mandamientos de Dios por cumplir mandamientos de hombre como la ofrenda. Y dicen, no, porque yo ya doy la ofrenda, ya di el diezmo, ya estoy salvo. Y con eso está eliminando el mandamiento de Dios. Esas son tradiciones de hombres, no tradiciones de Dios. Entonces, observen cómo la Biblia va mostrando otras tradiciones que no son. Pero las tradiciones que vienen de Dios, sí. A veces podemos decir, ajá, ¿y entonces por qué esas tradiciones de lo que dicen los concilios? Es que la iglesia tiene tradiciones que hay en los concilios y eso no se puede recibir. Sí, eso se puede recibir, están hechos de los apóstoles. Capítulo 16, versículo 4 en adelante. Las tradiciones de los concilios, que no están en la Sagrada Escritura, pero que se pueden transmitir y se aceptan si vienen de los apóstoles. No importa que no esté en la Biblia. Un ejemplo, escúchenlo, Hechos 16, 4 en adelante. Y cuando pasaban por las ciudades, les entregaban los acuerdos. Los acuerdos determinados por los apóstoles. Determinados por los apóstoles. Y los ancianos de Jerusalén, para que los observaran. Para que los observaran. Observe, eso no estaba en la Biblia. Pero eran acuerdos que llegaban los apóstoles. Y eso se regaba y tenían que observarlo todos. ¿Y saben de qué está hablando aquí en particular? Si retroceden al capítulo 15, lo pueden leer en la casa, no tengo tiempo aquí. Ustedes verán que la pelea en el capítulo 15, versículo 1, que es el primer concilio de Jerusalén, es sobre la circuncisión, que hay algunos que mandan a circuncidar y otros que no. En ninguna parte Jesús había dicho la circuncisión es mala. Jesús no dijo nada de eso. Entonces la gente no sabía. En la Biblia estaba escrito en todo el Antiguo Testamento que la circuncisión era buena. Incluso Jesucristo se circuncidó a los 8 días de nacido. Ahora bien, cuando vienen los apóstoles no hay nada escrito. Los apóstoles tienen que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Pedro toma la palabra. Hechos 15, 12 en adelante. Pedro toma la palabra. Dice, esta es la decisión. Eliminó Pedro. Y eso no estaba en la Biblia. Lo eliminó Pedro, la circuncisión. Y en Hechos 15, 28 dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no poner más carga. Eliminamos la circuncisión, solamente dejamos esto y esto y esto. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que Cristo le dio a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado.
Esto, aun cuando no está en la Biblia, si es decisión de los apóstoles, es aceptable. En la Biblia no aparece que es malo la circuncisión, no aparece en boca de Cristo. ¿En quién aparece? En boca de los apóstoles, en la cita que le estoy dando. Y eso, como no existía, ellos lo inventan. Dicen, esto no puede ser. Eliminan la circuncisión. ¿Por qué lo hacen? Por la autoridad que Dios les da. Y eso es lo que dice en Hechos 16:4, que se transmite en todas las partes, se va llevando, se llama tradición. Por eso existe la tradición en la iglesia. Lástima que se me acabó el tiempo. ¿Me queda un minuto? Entonces, hermanos, la tradición, esa misma tradición de la iglesia, es lo que hace que ustedes y yo tengamos todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la recopilación hasta el año 100 de la tradición. ¿Quién fue el último que escribió? San Juan. ¿Qué hizo? Recopiló la tradición y comenzó a escribir. Él comienza a escribir lo que venían desde aquel tiempo. Los que habían visto y los que no habían visto comenzaron a preguntar. Y esa misma tradición de la iglesia es lo que hizo que en el año 382 se le colocara 27 libros a la Biblia. El pueblo judío solamente tenía una Biblia judía antes de llegar Cristo, 46 libros, canon de Alejandría. Cristo muere. Viene el año 90, los judíos que no creyeron en Cristo inventan otro canon de Palestina con 39 libros, que son los que utilizan los hermanos separados. Y la Iglesia Católica, por la tradición de los apóstoles, porque se leía en la iglesia estos libros, porque la tradición decía que este libro era escrito por Pedro, este escrito por Pablo, este escrito por no sé qué, entonces la Iglesia, por esa tradición, agarra 27 libros y se lo integra a la Biblia. Hace la Biblia en el año 382 por la tradición de la iglesia, porque se leía en la liturgia de la misa, porque se leía allí, porque se leía allá. Entonces la Iglesia Católica le incorpora a los 46 de Alejandría, que era del Antiguo Testamento, le incorpora 27 del Nuevo Testamento. Entonces por eso tenemos nosotros 73. ¿Por qué no aceptamos los 39 de los hermanos separados? Porque eso no es la tradición. Esto viene en el año 90 con el canon de Palestina. Y la tradición decía que Cristo y los apóstoles utilizaron el canon de Alejandría, que es 46 libros. Y si Cristo y los apóstoles lo utilizaron hasta el punto que segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿De qué está hablando Pablo? De las escrituras conocidas. ¿Cuál era? El canon de Alejandría, 46 libros. Cuando Cristo, Lucas capítulo 4, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿De qué estaba hablando? Del canon de Alejandría, que era el único que existía. ¿Por qué no existía nosotros? Porque comenzaron en el año 90, el de Palestina, que agarran los hermanos separados. La tradición entonces nos asegura a nosotros que la Biblia que usted tiene es palabra de Dios, porque la tradición de la iglesia asegura que eso se leía en las misas, se leía en la liturgia y por tanto es palabra de Dios.